Oh, mis amados hermanos, Dios les bendiga grandemente. Quiero grabar hoy un pequeño videíto porque aquí son muchas las dificultades, porque la señal es mala, todo se incomoda, pero bueno, para la gloria de Dios, las cosas que se hacen con dificultad son las que valen. Voy a leerles la palabra del Señor en este momento. Pongan atención en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 20, del 28 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la grey o la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestidos de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Aleluya. Miren, mis amados hermanos, lo que dice la Escritura. El apóstol dice que por 3 años y medio él nunca cesó de amonestaros y de predicar la palabra del evangelio de su gracia. Pero ya el Espíritu Santo le daba a él el saber que ya era tiempo de que se iba de esta tierra, porque era mucha la persecución que tenía por predicar la verdad, por predicar la palabra de la gracia de Dios. ¿Ven ustedes? Él dijo: yo no he dejado de predicar en las casas y por todas partes, pero yo sé, él dijo, pero yo sé que después de mi partida entrarán en la iglesia o entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Miren, yo les he comentado que yo leía esto desde hace más de 40 años que empecé yo a predicar el evangelio. Y cuando yo leía en la Biblia que decía cosas perversas, yo pensaba que eran hombres que iban a hablar por ahí lo que los hombres llaman groserías, palabras sucias, palabras deshonestas. No, quizá podían ser palabras muy hermosas, muy bien acomodadas a un credo, muy bien acomodadas a la teología, muy bien acomodadas al engaño, que no tienen que ser palabras sucias o groseras. Si así fuera, no engañarían a nadie. Engañan a la gente son con palabras persuasivas, con estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermanos, mire lo que él dice: yo sé que después de mi partida entrarán en la iglesia lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Aleluya. Mire que él está hablando de la palabra de su gracia, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice no perdonarán al rebaño, es porque no predican la gracia, predican su propia conveniencia. Miren ustedes, no perdonarán al rebaño, sino que de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.
Entonces, cuando dice que no perdonarán, es porque cogen a los hermanos como esclavos de su credo, de sus beneficios, y empiezan a cobrarles la predicación del evangelio, a cobrarles 10% de todo, a cobrarles ofrendas y primicias, a colocarlos como esclavos de su religión, de sus pretensiones. No perdonan al rebaño. Si la persona no da la medida a las normas establecidas por su credo o por el hombre, no lo perdonan, hasta lo expulsan. Yo anoche le contaba a unos hermanos que cuando yo llegué a Barranquilla hace más o menos unos 14 años, yo era un predicador de una religión llamada el mensaje de la hora. Y me pusieron a predicar en una iglesia, en un barrio llamado Santo Domingo, aquí en Barranquilla. Y porque no prediqué el mensaje de la hora, porque no prediqué a William Branham y su mensaje, sino que prediqué fue a Jesucristo y su evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Prediqué de la carta del apóstol San Pedro y no prediqué de los libros de William Branham, pues me expulsaron de la iglesia. No me perdonaron ese error de haber predicado a Jesucristo. Y así sucesivamente, dice el apóstol, aquí se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No hay cosa más perversa que esa, que los hombres arrastren a los discípulos. Cuando dice a los discípulos, no era a los discípulos de Jesús, sino a los discípulos que ellos ganan con sus predicaciones de su credo, de su propio menjurje. A los seguidores de ellos, a los discipulados de ellos, los arrastran tras sí, no tras el Señor Jesucristo, no tras el evangelio de la gracia de Dios en Cristo. Dice, y les decía, miren, yo en todo les he enseñado a ustedes que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Porque ustedes saben que para los que han estado, para mí mismo y para los que han estado conmigo, estas manos me han servido. ¿Ven ustedes? Porque dice, estas manos me han servido para que se cumpla la palabra del Señor que está escrita. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero cuando no se obra así, entonces no se perdona al rebaño. El que no cumpla con mis ambiciones, el que no cumpla con mis requisitos, con mi doctrina, entonces lo expulsamos de la iglesia. El apóstol Pablo escribió y dijo que había un mandón en la iglesia que se llamaba Diótrefes, que no recibía a los hermanos, y a los que los recibían los expulsaba de la iglesia. Miren, hermanos, eso se ve mucho en los credos. De la única manera que usted identifica la palabra de Dios, los verdaderos ministros de Dios, son aquellos que no buscan su propio provecho. O como decía el apóstol Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y nosotros como sus siervos por amor de vosotros. Hermanos, el evangelio de Jesucristo es para predicar a Jesucristo. La única doctrina válida es la doctrina de Jesucristo. El apóstol San Juan, dijo, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Pero el que persevera en la doctrina de Jesucristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Jesucristo no son profetas, no son normas, no son catolicismo. La doctrina de Jesucristo no son credos religiosos, no son patrones establecidos por el hombre. La doctrina de Jesucristo es Jesucristo mismo. La doctrina de Jesucristo no es otra cosa que Jesucristo.
Algunos creen que la doctrina de Jesucristo es un patrón de comportamientos, un sometimiento al hombre. No. La doctrina de Jesucristo es Jesucristo mismo. Yo les he dicho varias veces que la razón natural enseña, la palabra se interpreta ella misma por la gracia de Dios, por el Espíritu Santo. Si a usted le preguntan qué es la doctrina de la resurrección, pues usted diría la doctrina de la resurrección. Si a usted le dicen qué es la doctrina de la imposición de manos, usted dice pues la imposición de manos, ¿qué más? Si a usted le dicen qué es la doctrina del amor, usted diría pues el amor, pero le debía añadir algo, el amor de Cristo. La doctrina del amor es Dios mismo en usted porque Dios es amor. La doctrina del amor es la salvación por Cristo, por el Hijo de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. ¡Aleluya! Hermanos, la doctrina de Jesucristo, ¿qué es? Pues Cristo mismo y más nada. Eso es, porque nadie se salva aparte de Cristo. ¿Ven ustedes? Mucha gente no sabe qué es la gracia de Dios. A mí me han preguntado, hermano, y a la final entonces, ¿qué es pues la gracia de Dios, hombre? ¿Ah? Porque a la gente le predican una doctrina de patrones, de comportamientos y de cosas que el hombre tiene que obrar para poderse salvar. Yo no estoy diciendo que usted no tiene que hacer nada. Usted tiene que hacer todo lo que Dios le guíe a hacer por el Espíritu Santo, pero no basado en una doctrina aparecida de los últimos tiempos ni nada de esas cosas. Hermano, el profeta Jeremías en el capítulo 15 dijo: si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Miren esto es delicado. Él se refirió, esto era una profecía que se refería a Jesucristo y que se refería a hombres fieles que apacentaran la iglesia de Dios con el evangelio de la gracia. No se estaba refiriendo a cualquier doctrina, a cualquier hombre, a cualquier credo. Hermano, porque hay que entresacar lo precioso de lo vil, y lo precioso es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edifica encima oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra del que sea, el fuego la probará. Si le permaneciere la obra a alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, pero si la obra se le quemare, sufrirá pérdida. ¡Aleluya! Y es muy probable que todo lo que usted sobreedifique en este fundamento puesto por el apóstol Pablo, que es Jesucristo, yo creo con todo mi corazón que se le puede quemar. Aunque hay grandes promesas de parte de Dios para los que han ayudado aún a los hijos de Dios. La Biblia dice que en el gran trono blanco algunos serán salvos por haber dado un vaso de agua fría solamente a una persona por ser discípulo de Cristo, no por pertenecer a ningún mensaje, no por pertenecer a ninguna doctrina establecida en estos últimos tiempos, sino por haber dado siquiera un vaso de agua a un escogido de Dios, por haber visitado a un hijo de Dios encarcelado, por haber visitado a un hijo de Dios enfermo, etcétera, etcétera. Ustedes conocen estas escrituras. Van a haber personas salvas que van a reclamar: Señor, pero nunca hicimos esto. Él les va a decir: pero lo hicieron conmigo cuando lo hicieron con mis hermanos más pequeños. Esto no es con cualquier religioso, con cualquier perteneciente a una secta establecida por el hombre. Esto es a los que han perseverado en la doctrina de Jesucristo, los que han perseverado en la salvación de Cristo. Esto es, no cualquier persona. Y algunos que sí hicieron muchas cosas establecidas por el hombre, el Señor les dijo: apartaos de mí, dijo: huid de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
Y dijeron, Señor, pero es que nunca vimos esa oportunidad de servirte. Él dijo, lo que ustedes dejaron de hacer con mis hermanos más pequeños, conmigo lo dejaron de hacer. Y aquellas personas que por salvar su pellejo, aquellas personas por salvar su economía, se predican a sí mismos, predican su propio credo, predican a un profeta, predican a María, predican cualquier otra cosa, predican su propio credo, predican su propio yo y no a Jesucristo. No importa cuán santurronamente hayan vivido, pero probablemente eso no les va a servir. Eso no les va a servir. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo el Señor. Ahora, para terminar, el Señor Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy humilde, Venid a mí que si estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy humilde. Aleluya. Aprended de mí. Hermanos, se me olvidó este texto, qué raro. Y dijo, así que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, que soy sabio y humilde de corazón, como dijo, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y liviana mi carga. Aleluya. Y dijo muy claramente, mis amados hermanos, dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice X o Y credo religioso o X o Y persona, ni siquiera dijo Pablo, el que cree como digo yo. Ninguno de los apóstoles se predicaron a sí mismo. El que cree en mí, como dice la Escritura, y la Escritura lo que dice es que no hay salvación aparte de Jesucristo. No hay salvación sino por el Evangelio de Jesucristo. No hay salvación sino por recibir a Cristo. No hay otro camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. No, yo soy el camino. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Y dijo, entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. El ladrón solamente viene para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Eso es, hermanos. Usted tiene que consagrar su vida a Jesucristo y su Evangelio. No hay doctrina que lo pueda salvar a usted aparte de Jesucristo y su Evangelio. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Perdonen la equivocación.